Muchas gracias a Giovanni de Suba Alternativa. De Suba al aire. ¿Qué pasó? Están concentrados. No. Quería saber si estaban concentrados. ¿Están concentrados? No. Suba al aire, nuestra emisora de corazón, nuestra emisora de vida, la que siempre hemos estado aquí todos los miércoles este año en nuestro foro social. Ha sido un equipo de trabajo con Giovanni, muy pendiente de todo nuestro trabajo comunicativo. Y bueno, nuestra invitada también muy especial, nuestra dilesa luchadora del ambiente, de la emergencia climática. Susana, bienvenida. Bueno, nuestra concejala, de hecho. Nuestra concejala. Nuestra concejala de la Colombia Humana. Susana, ¿nos escuchas? Hola, Lina, Saúl, ¿cómo están? Giovanni, mucho gusto, claro que sí. ¿Nos escucha? ¿Sí nos escuchas? Yo los escucho, ¿ustedes me escuchan? Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Bueno, muchas gracias, Susana. Estamos aquí entonces con un tema muy de coyuntura, muy nuestro, muy de la Colombia humana, de cómo construimos esa bonita propuesta de hacer un pacto entre todos. Entonces, bueno, nosotros tuvimos esta semana una asamblea, ¿no? La semana pasada. En el transcurso de esta semana tuvimos una asamblea para ir generando también en nuestra localidad el primer comité del pacto histórico de la Colombia humana. Si quieres, Lina, cuéntele cómo hicimos ahí Y esa aprovechando actividad. que estamos aquí con Susana, el motivo, nuestro tema central del día de hoy es hablar del pacto histórico. Sabemos que en las localidades y en los barrios se está hablando mucho acerca de esta nueva propuesta que nos traen los sectores de izquierda, de centroizquierda del país, como una propuesta de construcción de una nueva política. Se siente así y se vive un poco así en los territorios, y el día de hoy, y con la mano de Susana, pues queremos contarle a la ciudadanía subana en qué consiste el pacto histórico. En la localidad hemos avanzado, efectivamente realizamos nuestra Asamblea de la Colombia Humana, y hay varios sectores que se están uniendo a lo que llamamos pues la Colombia Humana Suba, pacto histórico, como un escenario realmente de formar la política, de construir la política desde las bases, desde las propuestas de la ciudadanía. Entonces, no sé, Susana, si su merced nos quiera contar de pronto algunos avances que se hayan desarrollado frente a este tema, también entendiendo que el fin de semana se desarrolló el primer seminario de pacto histórico también, y que fue un éxito total lo que se desarrolló en ese seminario. Entonces, Susana, no sé si nos quieras contar. Claro, con mucho gusto. ¿Me están escuchando? Sí, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero es importante que los ciudadanos y ciudadanas que nos están escuchando, como entendamos qué significa la propuesta del pacto histórico. El pacto histórico, como su nombre le dice, es acordar unas reformas sustanciales. Y es histórico porque queremos romper la hegemonía de poder que ha gobernado a Colombia por siempre. Aquí, en este país, nunca ha habido un gobierno alternativo a lo que ha sido la matriz liberal conservadora, que a partir de los años 90, además, empezaron a tener políticas muy parecidas, o lo que llamamos la clase política tradicional. Nunca ha podido gobernar en lo que se llama supuestamente una democracia, como es este país, un sector diferente. Y creemos que llegó el momento histórico para que haya una propuesta diferente que llegue al gobierno, pero eso tiene que llegar de la mano de la ciudadanía. Cuando hablamos de un pacto, no es un pacto de la izquierda, no es un pacto entre nosotros, es un pacto mucho más allá de las reformas que tenemos que llevar al Congreso y de las reformas que hay que llevar a un gobierno alternativo. Reformas como una reforma al mundo del trabajo. Es increíble que aquí todavía el 60% de la ciudadanía tenga que salir todos los días a rebuscarse el diario vivir y no tenga derechos laborales consolidados. Reformas como la reforma a las pensiones. Un porcentaje bajísimo de los ciudadanos de este país se pueden pensionar, que debería ser un derecho fundamental. Reformas como la reforma a la salud. Hemos visto cómo esta mercantilización de la salud, esta salud puesta en operación a través de unas empresas administradoras como son las EPS, hacen que el recurso no sea manejado eficientemente, que haya habido corrupción y que a pesar de que la gente en general tiene aseguramiento, la calidad del derecho a la salud es bajísimo y no podemos seguir. Miren lo que estamos viviendo con esta pandemia.
Reformas como, por ejemplo, prohibir el fracking. Es que tenemos que cambiar de una economía extractivista y que además se basa en el endeudamiento a una economía productiva que genere realmente trabajos y capacidades en los ciudadanos y ciudadanas de Colombia. Reforma la tierra, reforma para empoderar sujetos de derechos como los campesinos, como los indígenas, como las comunidades. Reforma en la política de drogas, porque si no vamos a seguir teniendo eternamente esta guerra contra las drogas en la cual los que perdemos somos nosotros. Una reforma del territorio y de la normatividad ambiental en lógica de emergencia climática. Bueno, son una serie de reformas. ¿Y estas reformas quién las hace? ¿Un equipo de gobierno? ¿Estas reformas las trae un candidato? No. Lo que queremos es pactar con los ciudadanos, con los partidos, con los movimientos sociales, cómo deberían ser esas reformas y armar un bloque de poder desde la ciudadanía amplio. Es más, caben los conservadores, caben los liberales, cabe todo ciudadano y ciudadana que sienta que es hora de que estas reformas se implementen en Colombia. Y cuando hablamos de histórico es porque no solo vamos a hacer un cambio de la política tradicional en este momento de la historia, sino porque estas reformas no se pueden hacer en un solo gobierno. Necesitamos ganar mayorías en el Congreso, pero también necesitamos por lo menos 2 o 3 gobiernos. Entonces es una gran coalición para que democráticamente podamos empezar la transición con estas reformas, pero luego tengamos la capacidad de por lo menos seguir eligiendo otros 2 gobiernos que continúen las reformas. De eso se trata el pacto histórico y por eso esta apuesta es tan interesante. Sí, creo que es muy importante todo el marco político que se viene construyendo alrededor del pacto histórico, que también va generando unos entre comillas, unos temores en la población que son vendidos ciertamente por quien no quiere que se haga un cambio de 200 años que llevamos en que los turnos de los gobiernos diferentes se cambian de nombre, se modernizan, se llaman nuevo liberalismo, o nueva democracia, o democracia radical. O sea, se cambian de nombre, pero en la esencia son los mismos. Es decir, aquí el Frente Social se acabó, fue un pacto entre ellos, entre los liberales y los conservadores. ¿Y quiénes siguieron? Los hijos de los primeros, ¿sí? Entonces, el hijo de Pastrana, el hijo de los Lleras. Entonces, ahí sí es necesario generar también toda una cultura de educación política, de que la gente entienda que en esta historia es posible que existan nuevos actores, o sea, el actor del ciudadano común y corriente, del ciudadano organizado en la base, en el barrio, en la junta de acción comunal, o en el comité de tenderos, o en las asociaciones de mujeres, o en las redes comunitarias, en los medios alternativos de comunicación. Es decir, que la gente sienta que ellos son los protagonistas de este país para generar este pacto. Sí. Y que además parte de estos 8 puntos básicos que se está declarando y que hacen parte de las demandas locales y el territorio que de manera permanente están pidiendo ser revisadas. Por ejemplo, en nuestra localidad, y que le hemos hablado muchas veces, el tema de la sede de una universidad pública en el territorio también hace parte, por ejemplo, de estas discusiones más distritales y efectivamente nacionales que se están desarrollando. De hecho, en el seminario que se desarrolló este sábado, la discusión sobre el tema de la universidad pública era increíble y efectivamente parte de la necesidad del territorio en el que el Estado todavía no ha podido responder, pues efectivamente a este derecho fundamental. Pero entonces vienen otros temas, como lo mencionaba Susana, el tema de la reforma laboral y pensional, que también está aquí, además que estos mínimos, llamémoslo como los mínimos de unidad que se tiene frente a las personas que quieren hacer parte de este gran pacto, que no es nada más ni nada menos que un escenario de concertación y de construcción de la política de manera viva, intencionada, consciente, pero aterrizada en los territorios. Digamos, muchas personas en los territorios también nos dicen, bueno, pero es que estos pactos son los mismos que hacen antes de iniciar cualquier escenario de gobernanza, pero no, este pacto no está construido como muchos de ellos reconocen que sí han sido construidos varios de los pactos de gobernanzas de partidos políticos tradicionales, pues en términos burocráticos, ¿cierto? Entonces hacemos alianzas para gobernar y yo le doy a usted un ministerio, le doy una secretaría y así se construyen estos escenarios de pacto. Lo interesante y por lo que nosotros y nosotras le estamos apostando fuertemente al pacto es que es un pacto movido por puntos específicos que tienen una trascendencia territorial. Susana,
No sé, en las discusiones que ustedes han tenido, porque sabemos que también se han movido en otras localidades, en otros departamentos, ¿cuál cree su merced que es el punto de mayor construcción o el punto donde más se desarrolló debate alrededor del pacto histórico? No, creo que esas reformas fundamentales que he mencionado anteriormente son como las que están sobre la mesa. Me parece muy importante, digamos, resaltar de lo que estás diciendo tú y Saúl, que lo clave aquí es que sean los mismos actores los que hacen las reformas. O sea, es un proceso de que lleguen a las listas del Congreso los dolientes de las políticas, no solamente los políticos, digamos, entre comillas, profesionales para representar los intereses. Entonces, si vamos a hablar de la reforma a la educación, queremos estudiantes elegidos en el Congreso de la República, obviamente que tengan la edad, etcétera, etcétera, pero que vengan de ese movimiento estudiantil para que puedan ellos mismos y los maestros y los sindicatos llevar a cabo la reforma. Entonces, eso me parece que es fundamental. ¿Quién puede hacer una reforma al trabajo? ¿Cómo no vamos a contar con los trabajadores independientes que hoy trabajan por contrato de prestación de servicios? Es una invitación a que se organicen para que podamos generar esas reformas con los actores que viven la problemática. Tiene que haber representación en el Congreso de la República del campesinado colombiano. No puede ser que allí solo esté la representación de los terratenientes, porque entonces, ¿cómo hacemos un debate político democrático? Es en el tema de la representación política. Las listas del pacto histórico están abiertas a los movimientos sociales para que se organicen, pongan sus agendas y definan sus candidatos para que impulsemos una fuerza de gente que no vaya a hacer las reformas como un tema conceptual o un tema transaccional, sino porque en su vida misma se la están jugando, su vida misma, esas reformas están allí representadas. Sí. Los segundos es que me parece interesante lo que dice Lina sobre el escenario de gobernanza. América Latina nos ha enseñado que no hay un cambio, el cambio no se puede hacer solamente desde el gobierno, eso también nos lo enseñó la Bogotá Humana, porque estas reformas van a tener obviamente sectores opuestos a las reformas que no quieren ceder poder. Nosotros creemos que entre más democratización de todo, de los derechos, de la economía haya, mejor vamos a estar todos. Pero hay sectores que conciben la democracia como un proceso de imponer su poder por encima del de los demás. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Lograremos, lo que necesitamos es suficiente fuerza para impulsar estas reformas y esa fuerza, ojalá logremos obviamente una concertación amplia con otros sectores, pero si no se logra, que las reformas se puedan hacer. Y eso va a requerir de la organización ciudadana, también por fuera del gobierno. O sea, si no hay una movilización ciudadana fuerte que apoye las reformas desde el Congreso y el gobierno, no se van a poder hacer, así ganemos el Congreso y el gobierno. Por eso, ser parte del pacto histórico no necesariamente solamente ser un candidato, sino es ser parte de la construcción de las propuestas y del impulso de las mismas en todos los sectores de la sociedad, como ustedes bien lo mencionaron, en los barrios, en las escuelas, en las universidades, en los lugares en donde nos encontramos para discutir lo público. Muy bien, sí, creo que otro de los puntos que hay que empezar a trabajar es cómo acercar el pacto al ciudadano común y corriente, porque lo que venden los medios de comunicación es que es un pacto entre políticos para llegar al poder y estar en el poder, es un tema electoral. Pero uno mira los 5 principios del pacto, ¿sí? El principio de democracia, de defender la vida, y también empieza como que hay que aterrizarlo en lo local. Entonces, por ejemplo, en el tema de la democracia. En el tema de la democracia no es solamente la democracia representativa. Aquí en nuestra localidad solamente vota el 50% de los que son aptos para votar. Es decir, hay una apatía, una indiferencia, una abstención del 50%. Y de ese 50% que votaron, por ejemplo, para la JAL, más de 500.000 personas, 90.000 personas lo hicieron en voto en blanco. Es decir,
hay un voto, hay como un voto o bien a la indiferencia o solamente van a votar por el día de descanso o hay una apatía o hay una falta de conocimiento o hay una realidad de la separación del ciudadano frente a lo político. Entonces, también necesitamos fortalecer la democracia participativa. Estos espacios de democracia participativa son un saludo a la bandera. Estamos llenos de 60 consejos locales. Todos los días, ayer se creó el Consejo Local de Libertad Religiosa. Y eso termina siendo eso, un acto protocolario donde va el alcalde local, algunos ediles, algunos pastores, firman y sale el decreto y ya se considera que eso ya es un ejercicio de participación y democracia participativa. Los encuentros participativos, el ejercicio de proyectos participativos fueron 5.000 personas nomás, 5.000 personas más, y lo que la alcaldesa muestra como un gran logro de que se está haciendo presupuestos participativos. Con 5.000 personas eso no alcanza a ser ni el 1% de la localidad. Y también el tema de la vida. Aquí este mes hemos recibido 2 panfletos de las Águilas Negras y de las Gaitanistas, amenazando los líderes sociales de derechos humanos, señoras que hacen trabajo comunitario, organizaciones, jóvenes que, pues sí, pueden algunos muchachos que estén consumiendo droga, pero lo volvieron objeto militar de estas fuerzas oscuras como las Águilas Negras. Entonces uno dice, esos temas, esos principios, sí es posible aterrizarlo en la localidad, es decir, para que la gente sienta que los principios del pacto son los principios que están aquí, los que se están viviendo en las localidades. Sí, claro, y que además están en el marco de la política de la vida, que lo hemos reiterado dentro de los ejercicios y en nuestras emisiones, y es que efectivamente hacia qué lado estamos, hacia dónde le estamos jugando, y quiero quedarme con algo muy importante que Susana nos plantea, y es la posibilidad de que la ciudadanía, las personas que hemos estado caminando el territorio, los que hemos estado en organizaciones sociales de hace muchísimo tiempo, la señora que cuida al niño, cualquier ciudadano y ciudadana puede hacer parte de este ejercicio. Que puede ser candidato. Y puede llegar a ser candidato. Cuando hablamos con algunas personas que pertenecen a otros partidos políticos, se piensan, por ejemplo, que la única forma de llegar a ocupar un cargo político es estar como en un escenario... Una rosca. Dentro de una rosca con un capital de recursos humanos bien importante, de recursos económicos bien importante, que estén allí fuerte respaldándolo, pero lo que está proponiéndose en este ejercicio de pacto histórico es que la ciudadanía empoderada pueda ser parte de este ejercicio. Y es muy importante lo que está pasando también dentro de la Colombia humana con la participación de las mujeres dentro de este espacio. Que sí. Somos, pues además porque Susana hace parte de nuestro equipo de 4 concejalas elegidas por la Unión Colombia Humana, UP Maíz, y en las localidades también tenemos un amplio número de representatividad de mujeres. Yo creo que somos el partido y la fuerza más grande en representación de mujeres dentro de las que están elegidas en el distrito, y este ejercicio se quiere replicar también en los otros escenarios de participación y democracia representativa. ¿Cómo ve este asunto, Susana, entre la participación de las mujeres y los hombres en la conformación de las listas? Bueno, se plantea tener una lista mínimo paritaria. Esto significa que haya igual número de hombres y de mujeres. Esto se logró en el año 2019 en el distrito de nuestra lista al Consejo. Fue una lista paritaria. Y también se está buscando entonces la participación activa de las mujeres. Se está trabajando en una asamblea de mujeres del Pacto Histórico para tener nuestro manifiesto, la visión de país desde las mujeres, las reformas que hay que llevar al Congreso que beneficien a las mujeres, y nuestra conversación con las mujeres, porque necesitamos que las mujeres participen en política. No puede haber una democracia completa cuando el 50% de la población representada en las mujeres no tiene la misma representatividad en las corporaciones de representación popular y en el gobierno. Entonces sí hay un interés muy importante de que mujeres, y las que nos estén escuchando, lideresas, que estén promulgando causas, que quieran ser parte, se animen. Y como tú decías, pues yo creo que la clave del poder popular es lo que hemos llamado la rejuntanza. Y es que realmente el poder popular se construye logrando articular múltiples intereses y causas para que organizadamente se planteen candidatos que representen esas causas. Si vamos a jugar a la política electoral en donde cada uno hace su empresa electoral, pues es muy difícil que salga elegido alguno de los que quisiera que fuera por Colombia Humana. Ojalá lográramos un candidato fuerte de la educación, un candidato
o candidata fuerte de, por ejemplo, las causas ambientales, un candidato o candidata fuerte de las dignidades campesinas, etcétera, para que confluya intereses y que la representación sea colectiva, como nos la ha mostrado, por ejemplo, ejercicios tan interesantes como el de Techotiva en Kennedy, donde fue la asamblea de Techotiva que definió quién era la candidata en este caso, Adilesa, y hoy ejercen un liderazgo colectivo. Entonces, esa Adilesa no toma decisiones si no es con acuerdos de su asamblea. Ojalá lográramos en el pacto histórico lo mismo en los diferentes temas en donde queremos hacer reformas y también ojalá en los territorios. Sí, y creo que en este ejercicio de que el ciudadano común y corriente que lidera causas, pues lo que hay que tratar es que identifique que la causa de que tiene, que está desarrollando, pues forma parte como del pacto histórico. En eso también, por ejemplo, uno de los principios del pacto histórico es la relación equilibrada con la naturaleza. Sí, Entonces uno decía, aquí en Suba, pues hay todo lo contrario, está toda la relación desequilibrada con la naturaleza. Sí. Aquí estamos talando árboles para darle vía libre a las empresas de Transmilenio, estamos invirtiendo más de 100.000 millones de pesos en acabar el humedal Tibabuyes, más los otros humedales. También hay una propuesta de una tala de más de 1.000 árboles en el humedal Córdoba. Sí. Está todo el tema de la contaminación del río Bogotá. Nosotros recibimos el río Bogotá y lo contaminamos, y la Petard Salitre no limpia ni el 5% del caudal del río. Es decir, somos la localidad que tenemos una estructura, la urbanización de los cerros, ¿no? El día hemos pasado, hicimos un recorrido con la edilidad Salina y nos encontramos con nuevas cercas, fuera del documentos que hay ahí, nuevas cercas de ocupación en los cerros. Es decir, si esto forma parte, es decir, que la gente identifique que esa problemática hay que llevarla al escenario de la representatividad para la construcción, pues ciertamente, de un nuevo pacto social y político en el país. Sí, y ciertamente en este escenario también nos hemos encontrado en los recorridos, y es el tema de finalmente la tierra, para quién, para qué, cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Cada vez encontramos más personas que se están primero apoderando de pedazos de tierra de pronto baldíos, otras personas más grandes, pero también tenemos que es la preocupación más grandísima que tenemos, y es como desde la misma operatividad de nuestros recursos, de nuestros impuestos, pues se van acabando las pocas zonas de reserva que tenemos, efectivamente Torca, Guaymaral, lo que sabemos que está pasando con el Tibabuyes, Córdoba, y que efectivamente, y Susana, acá le hemos dicho muchas veces, este nuevo contrato social y ambiental, pues no lo vemos materializado en la práctica cotidiana, y es que hay una incapacidad de poder armonizar estas dos discusiones entre lo social y ambiental, como si se contrapusieran en el escenario y no pudieran armonizarse de alguna manera. Ese es uno de los puntos bien importantes que se está construyendo también desde el ejercicio del pacto histórico, y esto es lo bonito también de la labor, y es que dentro de los puntos que se están poniendo en el pacto histórico hay un ejercicio de retroalimentación permanente en los territorios de cosas que quizás no sabíamos o no se habían contemplado en algún momento, pero que empiezan a emerger. ¿Qué piensa su merced de estas armonizaciones entre lo social y ambiental que se ven reflejados en el pacto? Bueno, es muy importante, me parece que tocan un punto fundamental, porque pasa además en la escala local, como lo estamos viendo en el Tibabuyes, en el Córdoba, en lo que mencionan de los cerros de Suba, en los cerros orientales de Bogotá, en toda la estructura ecológica, pero pasa también a nivel nacional. Y es el tema de que las comunidades tienen un arraigo a su territorio. Los ambientalistas y las ciudadanías sensibles a la protección de la naturaleza buscan proteger activos ambientales y sectores ambientales importantes con arraigo social, y los gobiernos van en contravía. Entonces se generan los procesos de resistencia social, lo que hemos visto con el campamento de Tibabuyes. La pregunta, ¿hasta cuándo la resistencia? Lo hemos visto también en el páramo de Santurbán. Yo creo que es el momento de cambiar la mentalidad. Si bien tenemos que resistir, es hora también de que podamos gobernar. Es que imagínense ustedes lo diferente que fuera democráticamente, que en vez de tener un gobierno en contra de los intereses de la gente, como está pasando con los humedales, además incumpliendo una promesa de campaña explícita y un pacto social
que firmaron enfrente de los humedales, como fue la candidata Claudia López, ahora venga y haga lo contrario. Es que nosotros como ciudadanos no podemos permitir eso. Por eso la propuesta del pacto histórico es tan potente, porque invita a los sectores ambientalistas del país a pasar de la resistencia al gobierno. Es que ¿por qué tenemos que estar temiendo, como está pasando hoy, con las consultas populares contra la minería, que los tribunales administrativos, por la sentencia de la Corte Constitucional, están tumbando las consultas populares? Qué diferente fuera tener un gobierno que diga, respetamos la consulta popular de Piedras, de Cajamarca, de Arbeláez, del Quindío, de lo que se hizo para el Valle del Cocora. Respetamos de Pijao, respetamos esas consultas populares y allá no vamos a titular ni licenciar minería. O un gobierno en Bogotá que diga, vamos a frenar las obras de los humedales como nos comprometimos, vamos a hacer un estudio integral independiente y con la gente, con las organizaciones, con la ciudadanía, vamos a decidir conjuntamente, de acuerdo a la evidencia técnica y social, qué es lo mejor pues con la situación que heredamos de Peñalosa. Qué diferente sería en nuestro tiempo, en nuestra energía, en nuestra capacidad de generar algo creativo, algo nuevo, de defender el territorio, de apropiarlo, si tuviéramos de aliado al gobierno y no tuviéramos que estar peleando contra nuestro gobierno. Es que imagínense lo que pudiéramos generar entre un gobierno que defiende el medio ambiente con la gente versus los gobiernos que quieren explotar el medio ambiente contra la gente. Yo creo que nosotros, todos los que trabajamos en este tema de emergencia climática, nos podríamos dedicar, en vez de estar en la resistencia, a generar condiciones para adaptarnos al cambio climático y a la emergencia climática, en vez de estar en la resistencia y en la lucha con nuestro propio gobierno. Por eso es fundamental que pasemos de la resistencia al gobierno, y para pasar de la resistencia al gobierno nos tenemos que organizar, tenemos que hacer una gran asamblea ambientalista del pacto histórico, tenemos que poner nuestro manifiesto y mapear las reformas que queremos llevar al Congreso y tenemos que incidir en el programa de gobierno y tenemos que motivar un gran frente ambiental para elegir un gobierno democrático, no también como el señor Duque, que dijo que no iba a hacer fracking y ya empezaron los pilotos en el Magdalena medio de fracking. Entonces creo que esa mentalidad la tenemos que adquirir y creo que es posible, y entonces es movilizar todas las voluntades para que elijamos un gobierno que esté en el interés del ambiente, en el interés de la gente, en el interés de la vida, y no gobiernos que nos dicen una cosa y luego hacen otra. Sí, hay un tema muy importante que también aparece y del que rara vez se habla en discursos también de campaña o en discursos de algunos políticos en este escenario, y que la ciudadanía le está diciendo casi que como una exigencia, con otros puntos de vista, con diferentes consideraciones, también desde unas miradas históricas diversas, frente a un punto que también aparece en el pacto histórico y que está siendo muy sonado en redes sociales, y es el tema del narcotráfico y cultivos ilícitos. ¿Cuál es la propuesta desde el pacto histórico? ¿Qué se ha avanzado en ese ejercicio? No sé si... Bueno, la tenemos que construir precisamente, pero obviamente hay que trabajar desde la perspectiva del proceso de paz, que era un pacto histórico de la paz que ya este gobierno no quiere cumplir, donde se trabajaba en la sustitución de cultivos ilícitos con las comunidades y se lograba que llegara al territorio del Estado Social de Derecho. Lo único que ha llegado es el ejército a fumigar. Eso no era el acuerdo de paz, porque precisamente la reforma rural integral, el manejo de la frontera agrícola, era para darle oportunidades al campesinado que llegaran a las zonas fértiles de Colombia y pudiéramos proteger los sectores forestales, pero también llegar a una gobernanza, digamos, una gobernanza de la guerrilla, de las FARC, que una vez desmovilizada, desafortunadamente lo que están llegando son muchos grupos armados, balcanizando, o sea, fragmentando ese conflicto armado en un escenario muy peligroso como el que estamos viendo en la frontera con Venezuela en Arauca, lo que estamos viendo en Putumayo, en Caquetá, lo que hemos venido viendo también en la zona pacífica colombiana. Entonces tenemos que plantearnos colectivamente una política de drogas diferente y una política de ejercicio del Estado Social de Derecho, un territorio que no puede ser solamente el Ejército Nacional, y más en tiempos de cambio climático, en donde hoy precisamente una de las mayores problemáticas es la deforestación masiva que está pasando en la Amazonía colombiana para el acaparamiento de tierras,
de sectores que están lavando dólares, básicamente, producto del gran negocio del narcotráfico. Entonces hay que cambiar este paradigma porque pues si volvemos como hizo Duque a la mismo paradigma que se ha trabajado con los Estados Unidos de fumigación y guerra, pues las consecuencias ya las estamos viendo en ciudades como Bogotá, en donde pues el microtráfico y el tráfico de estupefacientes está generando una situación de inseguridad grandísima. Y quisiera hacer una cuña, digamos, en estos últimos 5 minutos que nos quedan, y es que el Pacto Histórico de Bogotá no lo debemos pensar en la intersección que tiene Bogotá con el gobierno nacional. Recuerden todos que 70% de las obras de infraestructura de movilidad las financia el gobierno nacional. Que lo que tuvimos con el tema de abuso policial, el jefe de la policía es el presidente y la autoridad policial local es la alcaldesa, o el alcalde, podríamos tener una mejor relación en ese manejo de la policía, la reforma a la policía que hay que llevar también al Congreso de la República y que es fundamental para evitar la masacre que pasó aquí el 9 de septiembre. El tema del río Bogotá, o sea, la inversión de las plantas de tratamiento como mencionaba Saúl, vienen del gobierno nacional. O sea, desde Bogotá nosotros tenemos que exigir al pacto histórico unos compromisos para la ciudad, que es la intersección en donde confluyen los recursos nacionales con los recursos distritales en algunos de estos temas que acabo de mencionar. Sí, yo creo que es muy importante lo que dice Susana, la relación del Estado, del gran país, de la nación con Bogotá y con las localidades. Uno siente acá que no hay una Secretaría de Ruralidad y tenemos la zona más grande nuestra es rural y no hay ni siquiera una Secretaría de Ruralidad, es decir, sí, hay sectores absolutamente marginales, perdidos. Pero también quería resaltar un poco lo que decía nuestra concejal en el tema de cómo aglutinar a los sectores que están haciendo el ejercicio de la resistencia. Pero también me parece que hay que trabajar con los sectores que están en la apatía o en la desinformación. Uno siente, por ejemplo, cuando uno habla de derechos, que hay que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la cultura, que hay un sector de la población muy influenciado por estas iglesias que llamamos de garaje o por todas estas corrientes que distraen, neoconservadoras, de que los derechos es para la pereza, que lo que hay que hacer es trabajar. Entonces tienen la concepción de que un muchacho se gradúe de bachiller y en vez de buscar un cupo en una universidad pública, se endeuda para meterse en una universidad privada y no logra ni terminar ni el tercer semestre, termina endeudado sin siquiera poder practicar lo que estudió en los 3 semestres. Es decir, también hay una cultura, tenemos que generar también toda una cultura política de que cuando uno habla de derechos son logros sociales colectivos de una humanidad que nos puso en este escenario de que la negación se convierte en unos derechos porque el Estado es quien maneja y administra los recursos. Entonces el Estado administra los recursos para el gran banquero y eso sí no nos parece malo, pero cuando va una persona a pedir que le den una renta básica o un mínimo vital, entonces eso sí es delicado, eso sí no es viable, eso sí no es permitido. Entonces hay que generar toda un nivel de comunicación para rescatar el concepto del derecho, para rescatar el concepto de ciudadanía, para rescatar el concepto de que todos somos partícipes. Y ese es el pacto histórico en últimas con el ciudadano que está más desinformado. Realmente allá tenemos que llegar realmente al más desinformado. Sí. Aquí aprovechando antes de que Susana, ya también por cuestiones de tiempo ya casi se debe retirar, aprovecho para hacer como 2 lecturas, o bueno, 2 comentarios que nos hacen aquí en la transmisión. Una es de Héctor Henry Lorenzana, que nos dice que el pacto histórico es el camino, vamos por 55 senadores y 86 representantes que permitan legislar por el beneficio general de Colombia. Y viene también Arturo Gordillo, que nos dice: se roban las elecciones en nuestra cara. La registraduría está comprada por partidos de derecha. El Consejo Electoral compra los votos de la derecha. ¿Qué proponen o qué se debe hacer? También desde el pacto histórico, que es una pregunta que le dirigen allí a Susana. Y Héctor Edgar Sánchez nos dice: es urgente cómo crear pedagogía para llegar al ciudadano del común en Suba con el pacto histórico, y ahí estamos totalmente de acuerdo. Susana, frente a este tema de la registraduría, que también va ligado, creo, un poco a la propuesta de la reforma política, ¿qué piensa su merced en esta situación? Sí, claro. Sobre el tema del ciudadano del común, creo que tenemos que
mostrarle a la gente desde el sentido común que la situación como política y social de Colombia no está bien y que hay que generar un cambio. Es que la mentalidad de dividirnos y la mentalidad de que cada uno salga por su lado es la mentalidad precisamente del neoliberalismo para evitar que la gente se organice para que sus derechos puedan ser exigidos y puedan ser materializados. Entonces hay que cuestionar a la gente, hay que preguntarle, ¿usted cree que es lógico que en un país como Colombia sí. Los jóvenes que quieran estudiar no puedan entrar a una universidad? ¿Usted cree que es lógico que 60% de la población de este país tenga que salir todos los días a rebuscarse el sustento sin tener ninguna garantía? ¿Usted cree que es lógico que solamente el 20% de la población se pensione? O sea, ¿usted cree que es lógico que le hagan carrusel de la muerte cuando usted se pone grave por las EPS y que le nieguen el derecho a la salud? O sea, ¿eso es lógico? ¿Para eso pagamos impuestos? Para eso, ¿usted cree que es lógico que en plena pandemia la reforma tributaria entonces diga que nos van a subir el IVA a la canasta familiar y no que le van a cobrar más impuestos a los que se han hecho más ricos con la pandemia? Así hay que hablar a la gente, concretamente, específicamente, sobre la realidad. Y eso, la gente sabe que no es lógico. Y el que quiera ir a defender eso, pues tiene que mostrarnos los argumentos de cómo eso es razonable en un país que se dice democrático. Entonces, o si creen que es lógico que en una democracia nunca haya gobernado sino los mismos. ¿Eso se llama democracia? Entonces, es develar, es quitar la máscara de todos esos adornos que nos ponen para mantenernos resignados. ¿Cómo nos han resignado? A punta de violencia. Entonces también es, por eso el pacto histórico es el momento de la conciencia ciudadana, y en eso estoy muy de acuerdo con Saúl y la persona que nos escribe, que es importantísimo, pero hay que hacerlo de forma muy sencilla, con el sentido común, con las propias contradicciones que ellos mismos generan, y pues a la gente hay que preguntarle frente, ¿usted se siente que este gobierno le funciona a usted? ¿Usted siente que está mejorando en su calidad de vida o no? Eso me parece que es fundamental. Ahora, sobre el tema de la registraduría, sí, claro, la reforma política, nuevamente, la reforma que se hizo está amañada. Bueno, yo les hablo desde una perspectiva también de un aprendizaje que fue defender la curul, la cuarta curul de la lista de Colombia Humana al Consejo de Bogotá. Tremenda lucha. Que el día de las elecciones estaba perdida y que la logramos rescatar en Corferias. ¿Y qué fue lo que vimos en Corferias? Que no tenemos que ser tan pesimistas frente a eso, sino que tenemos que organizarnos. Hay sentencias de la Corte Constitucional, sobre todo frente a una demanda que puso el MIRA, que en las elecciones del año 2014 les robaron 3 curules en el Senado, y lo demostraron jurídicamente, y salió una sentencia que cambió la forma de que nos podemos defender de esto en lo que son las comisiones escrutadoras después de las elecciones. Entonces tenemos que prepararnos porque es posible pelear los votos y la transparencia de las elecciones, pero creo que los sectores alternativos y de izquierda hemos sido muy desorganizados en entender el sistema electoral y muy desorganizados en tener infraestructura y estructura para defender los votos. Imagínense que yo, sin conocimiento, sin estructura y con muchos compañeros que nos apoyaron de Colombia Humana, que fuimos aprendiendo en el camino, después del día de las elecciones nos encerramos 25 días, 12 horas diarias, del 31 de octubre hasta diciembre, para ir a buscar los votos, y terminamos encontrando que no habían, o sea, rescatando 6.000 votos que no nos habían soltado y tumbando 2.000 votos que eran nuestros, que estaban a favor del Partido Liberal y Cambio Radical. Entonces, y eso solamente logramos que se abriera el 1% de las urnas. Yo no me imagino si se hace un reconteo general de Bogotá, si Colombia Humana realmente tenía 4 curules o de pronto tenía 5 o 6, porque con el 1% logramos rescatar la curul número 4. Ahora, ese es un ejercicio que nos va a tocar organizarnos y hacerlo en todo el país, cubrir cada una de las mesas. Hay que prepararse con abogados, con ingenieros de software. Desde ya, el calendario electoral va a empezar en unas pocas semanas y ya tenemos que estar organizados, y me parece que al pacto histórico le está cogiendo la tarde.
Entonces, a la persona que preguntó esto tiene toda la razón, pero quiero dejar el mensaje que con organización y capacidad es absolutamente posible defender los votos. Hoy hay ciertas garantías. Lo que pasa es que tenemos que aprender cómo funciona el sistema electoral, cómo se defienden esos votos y organizar la capacidad para hacerlo. Sí, es importante crear los nodos ciudadanos de Petro presidente. Bueno, suponiendo que es nuestro candidato, ¿no? Porque hay una consulta también, Sí, ¿no? hay una consulta y él se Sí, somete a la consulta como cualquier otro candidato y finalmente la ciudadanía elegirá quién es el candidato o candidata del pacto histórico a la presidencia, que eso también es muy importante dejarlo también claro en estos escenarios de discusión, y es que se van a someter a las consultas como suceden en estos escenarios democráticos. Pero bueno, la propuesta es eso, de que no solamente ganar en las urnas, sino ganar en la registraduría, que es un poco lo que uno siente acá en las localidades también pasa absolutamente lo mismo. O sea, uno tiene la sensación de un conteo en el día de las elecciones y esa noche a las 2 de la mañana hay un volteo de votos. Entonces es necesario Los realmente testigos, organizarnos, claro. ganar en la registraduría también, Y implica toda esta, ganar en el conteo. entender también que participar desde el testigo electoral, desde ese escenario, bueno, y desde antes, organizando, animador mirando que electoral. estemos en todas las mesas, en todos los escenarios, es importante que cuidemos los votos. Y eso es un tema muy importante de discusión, en donde ojalá la ciudadanía que está uniéndose cada vez más al pacto histórico podamos acompañar ese escenario, ese día, ese día de votación, y ser testigos electorales también dentro de ese escenario y poder organizar y cuidar los votos. Susana, muchas gracias. Concejala, muchas gracias. A ustedes, un abrazo grande a toda la gente de Suba. Vamos a seguir trabajando y allá acompañando a la gente del campamento de Tibabuyes y a toda la comunidad que defiende el ambiente y que además está activa para defender esos activos ambientales tan importantes de la localidad. Un abrazo a la edilesa Lina Vela, Saúl Cortés, nuestro edil en Suba, y también obviamente a Suba al aire y a todos los que nos están oyendo. Muchas gracias, Susana, que estés muy bien, por el tiempo y por las claridades de este importante proceso nacional, histórico además. Sí, ha sido uno de los trabajos bien interesantes la propuesta también de la emergencia climática, con elementos, con datos, con cifras internacionales. Fue muy bien argumentada y estamos en deuda nosotros de presentarla. Ya le contamos que la Alianza de los Ediles de la Colombia Humana tenemos como prioridad presentar en las localidades de sacar el decreto de emergencia climática local. Estamos en ese trabajo y bueno, contaremos con toda la bancada de nuestras ediles. El Foro Social Local aquí en Suba al Aire 88.4. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través de Tuning Radio, Garden Radio, las personas que en este momento nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Saludamos a Gladys Moreno, a Héctor Henry Lorenzana, quien más nos acompaña, Nidia Bernal, Héctor Sánchez, esto creo que es un colectivo, Madre Maíz Nutricionista, Mónica Ruiz, Arturo Gordillo, quien más nos acompaña, Manuel Fernando, saludos, Diana Nieto, nos están reportando sintonía y lo que ustedes están abordando aquí en el Foro Social Local sobre la participación ciudadana, que no es otra cosa que comprometerse con lo que está sucediendo en el ámbito social y político de nuestra ciudad. Sí, y con este tema tan importante que es el pacto histórico, y es la posibilidad de que la ciudadanía a pie, las personas que han trabajado fuertemente por el territorio, tengan la posibilidad de participar, ya sea pues representativamente o participativamente dentro de este escenario, es decir, pueden ser candidatos y candidatas para ser representantes a la Cámara o el Senado, o podemos también co-construir de manera territorial las propuestas del pacto histórico. Es una propuesta de recoger desde la ciudadanía, desde los diferentes territorios, entendiendo la complejidad por la que atraviesa Colombia, poder recoger y aterrizarla, que si nosotros y nosotras nos pensáramos ese mismo ejercicio en la localidad,
por ejemplo, desde un escenario de gobernanza, pues nos daría, por ejemplo, un plan de desarrollo bien desarrollado a profundidad, no como lo que pasa, que generalmente es un copia y pegue para todas las localidades. Lo que se quiere hacer con este pacto histórico es aterrizarlo y recoger realmente desde nosotros y desde nosotras, desde las bases, una propuesta nacional que nos permita generar lo que decía Susana, y son estas gobernanzas por temas tan importantes, en donde ya dejemos el escenario de la resistencia y pasemos al escenario de la gobernanza, de la propuesta. Claro, hay un escenario de gente organizada en resistencia, pero hay un escenario de conformismo en los que están solos. Entonces, uno conoce muchas personas que en este momento están en situación de desempleo con esta tema de pandemia, pero también con las políticas del distrito de no haber dado contratación, por ejemplo, a las maestras y profesionales de diferentes programas, de las diferentes secretarías. Hay una situación de desempleo muy grande. Y esa situación de desempleo se termina siendo como un calvario, como una semana de la pasión, pues como una vida de pasión individual, cuando eso podría ser un escenario también colectivo, porque amenazan estas dirigencias o este mismo estado de terror en que vivimos, amenaza lo que se aglutina, lo que se une. O sea, si ven 3 personas pidiendo, reclamando que le bajen a la tarifa de Transmilenio, o que no corten los árboles, o que queremos un trabajo, o que queremos la universidad, esos escenarios donde la gente como que exige o pide, se convierten en escenarios de, entre comillas, los condenan, los vuelven delictivos, cuando es todo lo contrario. Esas son las personas que han ganado en el nivel de la dignidad. O sea, que una persona que salga y diga públicamente, mire, yo quiero que mi local se abra, que no a la cuarentena, porque yo pierdo mucha plata más bien con el local cerrado, pagando arriendo, nadie me ayuda, yo necesito un empleo digno, yo necesito un espacio habitable mejor, yo necesito unas mejores condiciones de vivienda. Yo creo que esas son las personas valiosas. Entonces yo sí creo que ese dolor de cada uno, esa necesidad, con el otro, es lo que puede generar un pacto social para tener una representatividad a partir de lo que necesitamos construir en un nuevo país. Sí, es el momento de sentirnos representados es que es increíble lo que nos plantean muchos planes y empezamos a ver lo que se propone en campaña y lo que realmente se ejecuta. En este pacto tenemos la garantía de que los van a ejecutar, son los mismos que han construido este escenario desde las bases. Entonces hay una garantía de que efectivamente se van a defender, a proteger, a restablecer, a garantizar muchos de los derechos que su merced mismo planteaba que ya están invisibilizados. Entonces, claro, hay que reclamar una salud de calidad y digna y gratuita para la ciudadanía nos hace delincuentes, digamos. Sí. Entonces, la ley 100 pues es parte de esta discusión también, y es de qué manera se puede, por ejemplo, empezar a pensarnos una salud pública integral de calidad. Por ejemplo, y tenemos un ejercicio muy cercano en la administración de la Bogotá Humana, que era Salud a su Casa o Territorios Saludables, que era un ejercicio efectivamente en donde todos y todas estábamos en un diagnóstico territorial donde iban y nos visitaban y por lo menos preguntaban, ¿no? ¿Ya se vacunó? Sí. ¿Cierto? Digamos que habían menos trabas de entender el tema de la salud. Y en este tema de la salud, me viene a la cabeza el problema que estamos viviendo, el alto consumo de drogas en la juventud. Y una mamá y un muchacho, y el muchacho dice, quiero salir ya de eso, y no hay absolutamente nada, pero nada para decir cómo ayudarle. Entonces terminan siendo unas instituciones privadas, costosas, públicas, pero ligadas como a quien cometió el delito. O sea, no hay una oportunidad, no hay un derecho a la salud. O sea, no se ve como si eso fuera una enfermedad, eso se ve como si fuera un acto delincuencial. Entonces los derechos nuestros se han catalogado como un acto delincuencial. Entonces, si yo digo, tengo el derecho a la salud, es un derecho. El que tengo, ¿por qué tengo el derecho? Porque, hombre, el Estado tiene los recursos y la infraestructura para que me brindan una salud. Cuando la privatiza, el privado no me atiende. Busca toda la forma de hacerlo para no atenderme. Así pasa con la salud mental de nuestros muchachos. O sea, no hay nadie que lo atienda. Sí. Ni en la violencia de las mujeres. No, y frente a este tema de que su merced habla del consumo de spam,
es bien importante entender también el negocio circular del narcotráfico, porque efectivamente están los chicos y chicas que consumen, bueno, la población que consume, pero en el momento de la rehabilitación encuentran dónde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues siguen consumiendo, siguen manteniendo activa esa economía del narcotráfico, del microtráfico, de estas economías que se mueven desde los lugares más recógnitos a otros, pero con una forma de desarrollarse que también es por medio de la violencia. Y este escenario sigue circulando, finalmente hacen que el negocio de la droga siga siendo el negocio pues más rentable. El negocio más rentable, porque no hay forma de que las personas que entraron y que están en este escenario siendo consumidores, que siguen siendo personas adictas, tengan la posibilidad de recuperarse. Sí. Y es muy bajo el índice de recuperación en este país en comparación de otros. Pero también tenemos el tema de que los jóvenes mismos piden en algún momento, ayúdenme, ¿qué hacemos? Sí. Y nosotros nos hemos visto también en esa situación de a dónde lo dirigimos, cómo lo orientamos, los poquitos cupos que hay gratuitos o estatales o solidarios, pues están copados todo el tiempo. Sí, y es una doble moral también del Estado que condena el tema, por ejemplo, el consumo de la marihuana, pero que permite que empresas canadienses compren o tengan terrenos muy grandes en la zona del Cauca, por ejemplo, y allí saquen las semillas y las exporten a Canadá y las vendan en frasquitos que podría ser una industria nacional acá y un consumo responsable. O sea, el tema de también condenar así, por así el uso, no, pero sí es cómo es manejado por estos mercados negros, que son los que generan la violencia. Por eso, en últimas, tampoco son los que quieren que se legalice, porque ganan más en un nivel de la ilegalidad que en un nivel de legal. Y por ejemplo, esa construcción parte desde lo cotidiano, desde lo que lo vemos en los territorios, es la propuesta macro que se va a construir en el país. Y por ejemplo, lo de salud, lo de educación, que aprovechando aquí el comentario de Rosalvina Páez, que nos dice sería bueno acabar con el programa de pilos, que eso es un sacrificio. Sería acabar con el programa de los pilos, que eso es un sacrificio de las familias. Sí. Y es la forma en la que nos pensamos también la educación. Se vuelve casi que un sorteo. Entonces, los mejores, que les vaya bien en el ICFES, que además ni siquiera es el resultado de mi formación académica, puede ser que yo haya entendido otra forma, y el día del ICFES o me bloqueé o no sé qué pasó, simplemente las preguntas no van acorde a mi formación, que es un poco de las inteligencias múltiples que se hablan allí en este escenario, pero terminan siendo premiados algunos jóvenes que tienen la posibilidad, y se ve como el premio, ¿no? La posibilidad de manera de premio de ganar la educación, y que para las familias en algún momento fue muy positivo, digamos, decían, no, mi hijo salió ganador, se va a estudiar a la Universidad de La Sabana, 3 semestres y desertaban. Cuando uno hablaba con los chicos que desertan, pues no se van por un tema más, sino que es la desigualdad social que se manifiesta en un escenario de clase. Desde de qué manera presenta el estudiante sus documentos, sus trabajos, si fue a mano, porque en ese momento hay muchos chicos que ni siquiera computador tenían, entonces lo presentaban a mano, hasta las conversaciones de pasillo. ¿A dónde fue este fin de semana? No, yo estuve en Inglaterra. Ese tipo de cosas empiezan a generar otra visión, pero es dejar de pensarnos la educación como un sorteo. Como que pasamos los que pasamos, su merced y yo que pasamos a la nacional, pues nos dimos cuenta que eso fue un logro y un premio para la familia, y uno dice, no, eso no debería ser así. O sea, esto que sentimos al pasar a la universidad debería ser universal. Es un derecho, y bueno, como la sociedad nos está construyendo en el tema de liderazgos y del primero, es como un filtro. Entonces, todos llegamos, todos nacemos, y esto se va convirtiendo como un filtro, y sale uno y es el ganador. No, es todo lo contrario, el ganador somos todos. O sea, una educación que tiene que estar hecha no para generar ganadores y perdedores, sino para generar buenos seres humanos, sencillamente buenos seres humanos. Y un Estado que tiene que brindar un trabajo para hacer que buenos seres humanos. No es el ejercicio de la competencia de que hay que ser profesional, luego tener carro, casa, beca. Y es como una escala, como una meta ahí en la meta del consumo, a ver quién tiene más, quién consume más, quién usa el último celular de moda, etcétera. Entonces, y hay una angustia en gente de que se ganan el mínimo y están endeudados como en 5 veces el mínimo, porque sienten que hay que competir en la oficina, porque sienten que tienen que ser el primero. Creo que esa es una muy mala educación, bueno, de la sociedad de consumo. Ciertamente el capitalismo vive a partir de generar unas necesidades que no son necesidades. Las necesidades más importantes, pues es la vida, y una vida tranquila y alegre. Y los bancos aprovechándose. A propósito, también Rosalvina nos dice
dice, los alivios de los bancos son tenaces. Ellas fueron víctimas también de ese escenario donde los bancos daban unos alivios y finalmente no. Y es que las políticas y lo que hemos estudiado en estos foros es que efectivamente la política social se está volviendo la política de la bancarización. ¿Y quién gana más? ¿Quién ganó en época de pandemia más? Los bancos. ¿Quiénes han ganado por el tema de que la educación es un sorteo? Los bancos, ¿cierto? Todo el mundo pide créditos para superar sus condiciones de vida. Entonces vamos viendo cómo... Los derechos se volvieron un instrumento de mercancía donde gana el banco. Y el banco, pero descaradamente, o sea, es un tema de que en este país se subsidia es al banquero, no se subsidia al crédito, no se subsidia a la persona para que pague el crédito, sino se subsidia al crédito que finalmente el que gana sigue y el siendo banquero el banquero. pone unas empresas intermediarias para cobrar, esos cobradores, y esos cobradores cuesta mucho más a veces la llamada telefónica o la consulta para cobrar que los intereses de la persona que están pagando. En Cali una maestra empezó a generar un proceso de organización de damnificados por el sector financiero. Yo sí creo que vale la pena tratar de juntar a damnificados del sector financiero para enfrentarnos de manera colectiva. No es el dolor individual allá solo en su casa cada uno, sino es un monstruo que tenemos que atacarlo de manera organizada, todos organizados frente a ese monstruo que es el sector financiero. Sí. Y pues esto va ligado también un poco al tema de la renta básica universal, que es un debate que en este momento aboga justicia en los diferentes estados. Y es que en el mundo varios países entraron a la discusión de la renta básica y la han podido materializar. ¿Por qué en Colombia aún no? Porque en Colombia se le premia a la guerra, se le premia a otro tipo de cosas y no se le trabaja el bienestar ciudadano, y una de las propuestas para mejorar el bienestar de la ciudadanía sigue siendo la renta básica universal, y que es una discusión que va a estar allí y que tiene que ser evidentemente trabajada. Hay varias propuestas, incluso desde las personas que participaron en el seminario del Pacto Histórico, y decía, listo, demos la renta básica, digamos, como proyecto, como programa, y que las personas que la reciban hagan un servicio social también a su comunidad. Con eso se van accionando, digamos que es una reactivación económica, pero también una reactivación de los sectores y de los barrios que históricamente se han visto pues marginados dentro del escenario. Entonces decían, bueno, si les están dando la renta básica, nos están dando la renta básica, aportemos trabajo comunitario para arreglar el parque, para poner bonito el jardín, para que los chicos empiecen a hacer teatro, música, arte, cine, bueno, lo que sea. Y son propuestas que se van co-construyendo, que eso es lo chévere de este movimiento tan bello, que es el Pacto Histórico, y es unirnos sobre unos mínimos fundamentales que se van a seguir reconstruyendo de manera cotidiana. Así que les invitamos a las personas que quieran sumarse, pues que busquen estos escenarios locales, o en la página de la Colombia Humana, que es la página oficial, www.colombiahumana.com, se pueden ustedes inscribir y participar de este escenario. Como le decía Susana, esto no es un pacto construido entre un sector en particular, sino el pacto está construido por la ciudadanía, que piensan y que respaldan que estos puntos que se están poniendo realmente son los mínimos vitales que se requieren para que Colombia avance en dignidad. Así es. O sea, en plena Semana Santa, la Semana de Pasión, estos temas del pacto que nos dignifican, nos vuelven ciudadanos activos para participar en todos nuestros derechos, en nuestras luchas sociales, desde nuestras necesidades. Y yo creo que ahí tenemos un ejercicio de dignidad. Cuando uno pelea por sus derechos, uno se tiene que sentir muy digno. No hacerlo es de verdad sentirse disminuido como persona, como ser humano. Muy doloroso. Sí. Pero bueno, acá estamos en la política de la vida, y desde la política de la vida les agradecemos a todos y todas por conectarse hoy, como todos los miércoles 6 de la tarde por su Al Aire 88.4, que es la emisora que nos ha abierto también las puertas, las ventanas y sus redes para poder discutir de la política desde lo local. Muchas gracias a todos y a todas, nos vemos, bueno, tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Saúl, muchas gracias. Estén muy bien. Lina. Susana, muchas gracias. Y a todos los que se conectaron hoy, muchas gracias por sus aportes y atención. Que estén bien. Un abrazo.